2 women found in a staged ritual scene, and authorities closed the case in 48 hours. But the evidence tells a completely different story. What really happened to Susana Ibarra no era una aventurera imprudente ni una buscadora de emociones fuertes. Era una joven disciplinada, metódica, alguien que encontraba propósito en el servicio comunitario y la búsqueda silenciosa de justicia social. A sus 26 años, había participado en proyectos educativos, campañas de salud y brigadas de integración en zonas rurales. Por eso, cuando surgió la oportunidad de unirse a un programa en los Llanos Orientales, no lo dudó. Lo vio como una forma de aportar, de aprender, de conectar con una comunidad históricamente olvidada. A lo que no sabía era que desde el primer día, aquel lugar tenía grietas invisibles. La hacienda donde se alojaban los voluntarios parecía tranquila, casi idílica. Cabíos pastando, amplios pastizales dorados y un silencio que para cualquiera sería sinónimo de paz. Pero Susana anotaba detalles que otros pasaban por alto. Un guardia que evitaba mirarla a los ojos, un capataz siempre vigilante, vehículos que circulaban de madrugada sin razón aparente, y aunque trató de ignorarlo, la sensación de ser observada se volvió constante. Su carácter analítico la llevaba a registrar todo. Un cuaderno escondido en su mochila contenía horarios, nombres, movimientos, ruidos, conversaciones escuchadas accidentalmente. No lo hacía por paranoia. Lo hacía porque había aprendido, en proyectos anteriores, que las zonas donde el Estado se ausenta suelen esconder dinámicas peligrosas. No obstante, incluso para ella, resultó difícil identificar el momento exacto en que la incomodidad se transformó en una alarma real. Una noche, mientras revisaba materiales para un taller comunitario, escuchó pasos alrededor de la casa. Pasos lentos, calculados, como si alguien se asegurara de que ella supiera que estaban allí. En la ventana, vio una sombra moverse. No era un animal. No era un voluntario. Fue la primera vez que su corazón se aceleró de forma involuntaria. Al día siguiente, una mujer de la vereda le advirtió en voz baja: «Aquí hay cosas que es mejor no mirar». Niña Susana lo tomó como un comentario general, hasta que encontró un sobre deslizado bajo su puerta. No contenía una amenaza escrita. Era peor. Solo había una foto borrosa de la zona de bodegas donde ella había visto luces días atrás. Un mensaje silencioso, directo, de alguien que ya sabía que ella estaba mirando demasiado. En ese momento aún no entendía el alcance del peligro, pero ya estaba marcada y estaba, sin saberlo, en el lugar equivocado. El hallazgo ocurrió al amanecer, cuando una bruma gris aún cubría los potreros y el sonido de los gallos parecía lejano, apagado por la tensión que nadie sabía explicar. Fue un campesino quien, camino a revisar sus animales, vio algo que no encajaba: dos siluetas humanas en medio del claro, demasiado quietas, demasiado expuestas, como colocadas allí con una intención precisa. Corrió a avisar a los demás, y en pocos minutos el rumor se había esparcido por toda la vereda. No tardaron en llegar el capataz, dos peones y, más tarde, la policía rural. La escena era perturbadora. Los cuerpos de Susana Ibarra y la otra mujer, una joven de la zona, cuyo nombre aún no se divulgaría, estaban acomodados con una precisión inquietante, manos unidas por sogas, piernas alineadas, torsos inclinados hacia la misma dirección. A su alrededor, ramas partidas formaban un círculo irregular, como si alguien hubiera intentado reproducir un símbolo, sin saber bien cómo hacerlo. A las heridas no coincidían con un ritual auténtico, pero sí con un intento de recrearlo. Marcas de corte en zonas superficiales, líneas torpes que parecían hechas por alguien sin experiencia. En contraste,
Había heridas profundas y contundentes que revelaban violencia real, deliberada, ejecutada con fuerza y control. Los rostros estaban colocados en ángulo, cuidadosamente expuestos, algo totalmente incompatible con un cuadro espontáneo de muerte. Lo que desconcertaba más era la limpieza. No había huellas, no había rastros, no había señal de forcejeo. Visible en la escena parecía casi quirúrgica, como si alguien hubiera trabajado con guantes, tiempo y silencio absoluto. Los oficiales, con prisa por cerrar el caso, murmuraron palabras como suicidio pactado, ritual satánico, acto fanático, pero ninguna de estas explicaciones respondía a la pregunta esencial. ¿Cómo es posible que dos personas decidan quitarse la vida de una forma que ni siquiera parecía humana? Cuando la noticia llegó a los voluntarios y a la comunidad, el ambiente se quebró. Susana era conocida, querida, respetada. Nadie creía que ella pudiera haberse hecho daño, y menos aún en un escenario tan macabro y teatral. La otra tampoco tenía historial ni inclinaciones que justificaran semejante acto. Aún así, las autoridades insistieron. El ritual era la excusa perfecta, algo exótico, confuso, capaz de cerrar discusiones, un relato fácil para ocultar uno más peligroso, el de un crimen ejecutado con precisión y luego disfrazado con símbolos. Torpes montaban una cortina de humo. El primer gran sacrificio no fueron los cuerpos, sino la verdad. Desde el primer informe policial, algo no cuadraba. La rapidez con la que se cerró la escena, el lenguaje ambiguo del reporte inicial y la falta de un protocolo riguroso encendieron alarmas entre quienes conocían a Susana. Sin embargo, fue al revisar los detalles forenses cuando las inconsistencias se volvieron imposibles de ignorar. El informe hablaba de heridas autoinfligidas y signos de ritual, pero el médico legista que primero vio los cuerpos notó algo diferente. Los cortes superficiales eran erráticos, sí, pero las heridas profundas tenían un patrón. No eran el resultado del caos emocional que acompaña a un suicidio. Eran limpias, fuertes, precisas. La clase de lesión que requiere control, fuerza y sobre todo intención. A las sogas que unían las manos de ambas mujeres estaban atadas con nudos marineros, algo inusual en el campo, donde se utilizan nudos simples y funcionales. Para alguien sin conocimiento técnico, reproducirlos sería difícil. ¿Por qué entonces aparecieron ahí? Los exámenes también revelaron ausencia de ADN útil en las armas blancas encontradas junto a los cuerpos. Ni huellas, ni sudor, ni rastros compatibles con las víctimas. Era como si hubieran sido colocadas después, manipuladas con guantes, o limpiadas cuidadosamente antes de formar parte de la escena. Un detalle que debería haber bastado para descartar la hipótesis de suicidio desde el inicio también estaba. La cronología, la supuesta hora aproximada de muerte, no coincidía con los testimonios de quienes vieron a Susana la noche previa. Varios voluntarios aseguraron haberla escuchado caminar dentro de su habitación alrededor de las 10. Revisando papeles como siempre, pero el informe oficial ubicaba el deceso mucho antes. ¿Error o ajuste conveniente? Le siguieron otras omisiones en la ropa de Susana. Nunca fue devuelta. Parte del expediente desapareció y un audio encontrado en su celular, donde ella expresa miedo por algo que había descubierto, fue clasificado como irrelevante y luego extraviado. Un patrón tan preciso que parecía coreografiado en incluso la posición de los cuerpos, idéntica entre sí, sugería dominio sobre las víctimas, no una decisión compartida. Quien los colocó sabía exactamente cómo quería que fueran percibidos, como parte de un acto irracional, incomprehensible, imposible de investigar. Pero la lógica detrás del montaje tenía un defecto fatal. Cuanto más intentaban forzar la narrativa del ritual, más evidente se hacía que alguien trabajaba demasiado duro para sostenerla. La evidencia
no encajaba en la historia oficial tampoco, y la verdad empezaba lentamente a abrirse paso entre las grietas. La hacienda, vista desde lejos, parecía una simple propiedad rural. Extensiones de pasto alto, cercas desgastadas por el sol, y trabajadores moviéndose con la rutina de siempre. Pero a medida que los rumores crecían, y la muerte de Susana se volvía imposible de encajar en la versión oficial, más voces empezaron a hablar, primero en susurros, luego con creciente valentía, y lo que emergía no era una historia de supersticiones o rituales, sino algo mucho más terrenal y peligroso. En una red invisible operando bajo la apariencia de normalidad, los primeros en insinuarlo fueron algunos peones jóvenes, que nunca se atrevían a hablar en público. Comentaban sobre vehículos que entraban de madrugada sin placas visibles, camionetas oscuras que se detenían en los galpones traseros, donde no había razón alguna para almacenar nada de valor. Decían que, después de las 2 de la mañana, se escuchaban motores apagándose, puertas golpeando, voces tensas. Ninguno se quedaba a mirar. Sabían que no debían. Luego estaba la figura del capataz, un hombre que, según varios testimonios, tenía más poder del que su cargo justificaba. Ordenaba, callaba, decidía quién trabajaba, quién no, y quién debía mantenerse lejos de ciertos sectores de la propiedad. Para algunos lugareños, era solo un empleado. Para otros, el verdadero intermediario de quienes manejaban negocios. Paralelos desde la sombra, algunas personas de la vereda mencionaban también la zona de las bodegas, un conjunto de estructuras deterioradas que, supuestamente, estaban en desuso. Sin embargo, durante el mes previo a la muerte de Susana, varios vecinos aseguraron haber visto luces dentro a altas horas de la noche, incluso cuando la propiedad debía estar vacía, y no eran lámparas débiles o linternas, eran focos potentes, como los que se usan para clasificar mercancía o revisar embalajes en un anciano, al que pocos escuchaban porque jamás quería meterse en problemas. Fue más directo. Eso no es ganadería. Eso es otra cosa, y lo han hecho aquí por años. Los voluntarios que convivían con Susana recordaron que ella había mostrado preocupación por esos movimientos. Tomaba notas, preguntaba, registraba horarios. No lo hacía con intención de acusar a nadie, sino para entender el lugar donde trabajaba, pero en un sitio dominado por silencios impuestos. Ser observador podía convertir a alguien en una amenaza. Con el tiempo, una idea empezó a cobrar forma en la muerte de Susana. No había sido un acto aislado, no fue una coincidencia ni un arranque de violencia irracional. Fue un mensaje enviado por una red que operaba sin nombre, pero con absoluto control sobre quién podía ver y quién debía callar. Cuando la noticia de la muerte de Susana llegó a su familia, algo en la versión oficial les resultó insoportable desde el primer segundo. La policía, en un tono casi ensayado, repitió palabras como suicidio, ritual, acto impulsivo, pero su madre no necesitó leer ningún informe para saber que aquello era falso. Conocía a su hija, conocía su disciplina, su equilibrio emocional, su absoluta incapacidad para abandonar un proyecto sin explicaciones. Y conocía sobre todo su valentía. Lo primero que hizo la familia fue viajar de inmediato a la zona. Al llegar se encontraron con un silencio incómodo, funcionarios que evitaban preguntas, un fiscal que hablaba en frases cortas y evasivas, y vecinos que, aunque conmovidos, parecían temerosos de decir algo más. Esa mezcla de tensión y opacidad avivó la sospecha de que no estaban ante un caso ordinario. Había información que alguien no quería revelar en el acceso al expediente. Fue parcial, partes importantes estaban en proceso, otras clasificadas, y algunas simplemente extraviadas. La madre de Susana reclamó, exigió, imploró,
Mi hija no se hizo esto, dijo. No fue un ritual, pero recibía la misma respuesta en el caso. Está cerrado con el tiempo. Empezaron a reunirse con residentes del lugar que, lejos de las autoridades, hablaban más libres. Allí surgieron los primeros testimonios que contradecían al informe oficial a luces nocturnas. En las bodegas, actividades irregulares, vehículos sin placas y un capataz, cuya presencia dominaba todo. Cada relato abría una grieta más en la versión institucional. La familia también obtuvo un último rastro del celular de Susana, un audio que ya no aparecía en el expediente, pero del que varios voluntarios daban fe. En él, Susana decía que había descubierto algo, que tenía miedo y que si algo le pasaba, no fue un accidente. Esa frase se volvió el combustible emocional que impulsó a sus padres a no rendirse. Buscaron ayuda legal, hablaron con periodistas, escribieron cartas, presionaron a las instituciones. La respuesta oficial seguía siendo fría, burocrática, casi deshumanizada. Pero la presión empezó a generar ruido. Algunos medios locales tomaron interés. Un reportaje breve abrió la pregunta: ¿qué ocurrió realmente con Susana Ibarra? La familia entendió entonces algo esencial en sí. Ellos no hablaban, sino se aferraban a cada detalle. La historia de Susana sería absorbida por la narrativa de un sistema cómodo con el silencio. Tendrían que pelear contra la indiferencia, la corrupción y el miedo. Y estaban dispuestos a hacerlo, porque la muerte de Susana no era un caso cerrado, era una verdad enterrada, una verdad que alguien, desde las sombras, estaba decidido a mantener oculta.